Bien, ahí sí, ahí sí. Causas y antecedentes de la independencia de Chile. Como iba diciendo, la independencia de Chile va a ser un proceso, ya un proceso que va a tener tres partes: la patria vieja, la reconquista y la patria nueva. Estos periodos marcan ciertas etapas de la independencia en cómo se va elaborando y finalmente llega a su fin. La independencia es un proceso que parte desde antes, que tiene antecedentes políticos, que tiene antecedentes sociales y también antecedentes ideológicos, ¿ya? Aquí también hay un factor importante que es el tema de la ideologización de ciertos estamentos sociales y el rol que cumplen, ¿ya? Eh, y también una crisis política y económica de parte de España, ¿ya? Y en Europa en general, Europa va a entrar en un periodo de bastante conflicto, van a haber una que otra guerra que va a desordenar un poco el tablero de ajedrez para España, ¿ya? Y eso le va a traer inconvenientes que finalmente van a favorecer a que las colonias acá en América comiencen un proceso de independencia. Ah, me acordé. Eh, tu, 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 tu. Tengo que silenciar el chat. ¿Por qué no se abre? Ya no importa. Chiquillos, por favor no escriban en el chat cosas que no sean importantes de la clase, porque yo guardo el chat después y lo ocupo para pasar la lista. Entonces, si escriben tonteras, después se me hace muy extenuante, aparte que leo cada tontera que escriben, por decirlo así, de una forma suave. Ahí alguien había levantado la mano, esperemos un poquito. Oh, no, parece que fue error. Profe, Dígame. no, nada, mejor no. Bueno, gracias por esas interrupciones maravillosas. Bien, causas de la emancipación de América y Chile. Emancipación es un sinónimo de independencia, ¿ya? Algo que se emancipa es algo que se independiza, que se separa de otra cosa, ¿ya? Contexto general. Desde el siglo XVIII, España y Portugal ya no eran los ricos imperios de los siglos anteriores, ¿ya? ¿Por qué no eran tan ricos? ¿Por qué habían perdido todo ese dinero? O no todo ese dinero, pero gran parte, lo vamos a ver. Habían gastado esa riqueza en la adquisición de productos industriales en otros países y no en su propio proceso de industrialización. ¿Qué va a pasar? El mundo aquí va a entrar en un proceso que va a marcar el fin, de cierta forma, de un mundo antiguo y va a empezar este mundo actual, contemporáneo. A lo que me refiero es que va a empezar este proceso de industrialización. Y ese proceso de industrialización se va a deber también a avances tecnológicos que van a permitir después también la revolución industrial, ¿ya? ¿Y qué significa la revolución industrial, muchachos? Significa que ahora los países en Europa van a empezar a producir productos de forma más rápida, en serie, ¿ya? Antiguamente una ropa, una polera, un pantalón, digamos, unos zapatos, lo hacía una persona a mano. Ya existía el zapatero, el costurero, que hacía tus prendas a mano, cosía y todo. Tenía máquinas también, lógicamente. Pero a lo que voy yo es que hoy en día las poleras se hacen en serie. Hay una tela gigante, se corta, después viene otra máquina, la cosa, después viene otra cosa y le hace el estampado, listo. Y se demora, no sé, 5 segundos en tener una polera. Y salen 100 poleras en un minuto, no sé, una cosa así. A eso voy, al nivel de producción, ¿ya? Lo mismo pasa con la comida, con las bebidas, con los jugos, ¿ya? Lógicamente no existía este mundo
de consumo en el cual vivimos nosotros hoy en día. En un mundo normal sin pandemia, uno puede ir al supermercado y elegir entre un montón de marcas de cosas, de jugos, por ejemplo, para comprar, o de galletas, o de mismo de ropa, si uno quiere incluso gastar más plata en algo, en algún producto tecnológico como una tele, un computador, un celular, uno puede de cierta forma hacerlo, ¿ya? Pero en este tiempo las cosas se hacían de forma manual y va a empezar este proceso. Maura, ¿por qué quiere tomar el control de la pantalla? ¿Por qué insiste además? Le estoy explicando algo. Va a empezar este proceso de industrialización que va a marcar un poco la diferencia entre el ritmo que se vive en la economía. Entonces, España y Portugal y otros países van a empezar a competir entre sí, entre quién avanza más rápido en esto. Y España va a hacer una muy mala jugada que va a ser invertir en otros países, países que después le van a jugar en contra en este proceso. Y esa riqueza que España empieza a perder se empieza a notar. Se empieza a notar porque van a tener que aguantar ciertas guerras que vamos a ir viendo y que de cierta forma van debilitando el proceso y el poder de España sobre América, ¿ya? Que al final se va a tratar netamente como de sobrevivir y de cobrarle impuestos a América para poder avanzar y poder subsistir. Pero cuando América de cierta forma empieza a valorarse por estas ideologías que van a surgir, también le va a jugar en contra. Bien. Diatogama, señor, Pro, dígame. profe, ¿qué es un armisticio? ¿Un armisticio? ¿Qué es? ¿A dónde sale eso? No, pero es que lo escuché como algo de la colonia que no me acuerdo mucho. Pero explique bien, explíquelo, si lo escucho. Hacer algo así como un pacto, algo así, como ganar ayuda, no me acuerdo mucho. Como la clase anterior, decía usted, lo que hablábamos en la clase anterior también. Sí, algo así. Lo que pasa, espérame un poquito, voy a silenciar mi celular. Ahora sí. Lo que pasa es que, de cierta forma, España vivía de acuerdo a que la corona, recordemos que el rey aquí es la máxima autoridad, ¿ya? Entonces el rey lo que él hacía era cobrar impuestos a los que vivían acá en América. Yo acá en América gobernaba, si era un español, ¿cierto? Podía gobernar, podía administrar una porción de tierra, pero eso era gracias al permiso que él me daba, la corona, el rey, la institución en sí, ¿ya? Entonces, si yo pagaba esos impuestos, todo lo que yo hacía era legal. Dejar de pagar, dejar de comerciar, dejar de enviar productos a España, significaba traición. Y posiblemente también significaba que me llevaran preso, posiblemente significaba que me hicieran pagar una multa y si no la pagaba, terminar en la cárcel. ¿Me va entendiendo? Entonces, de esta forma sobreviví a España. Gracias. Cobraba esos impuestos por de cierta forma dar el permiso. Recordemos que hasta ahora no hay leyes, no hay constituciones, no hay derechos escritos como lo hay ahora. Toda la ley, todo el poder recae en una sola persona. ¿Y quién era esa persona? El rey, ¿ya? O sea, la monarquía. La monarquía, exacto, muy bien. Antecedentes internos. La decadencia y el empobrecimiento de las metrópolis en Europa. Lo que va a pasar aquí, muchachos, es que, ¿se acuerdan que en las clases anteriores yo venía hablando de que en Europa se estaba viviendo una especie de proceso de imperialización, donde tanto Inglaterra, que ahí la muestra como Gran Bretaña, España,
Portugal, etcétera, van a empezar a expandirse por, no solo por América, por África, por Asia, ¿ya? Y van a estar tomando constantemente territorios para explotar, ¿ya? Esto también va a traer guerras entre ellos, pequeñas guerras entre facciones que va a ir decayendo y haciendo que estas metrópolis en Europa empiecen a entrar en una crisis económica. Y eso va a hacer que obviamente allá mismo, en esos mismos lugares, en la misma Europa, se van a caldear los ánimos. Aquí me refiero con que se van a caldear los ánimos, que se va a empezar un poco este clima de revuelta, este clima de descontento hacia los gobiernos de los mismos reyes, ¿ya? Esto le va a jugar en contra a España en el sentido del monopolio comercial. El monopolio comercial, muchachos, pongan atención en esto que les explico. El monopolio comercial era esta ley que permitía que solamente las colonias pudieran comerciar con España, ¿ya? El monopolio comercial era esta ley que permitía que solo yo como si yo era un productor de algodón, por así decirlo, o de maíz, solo podía vender esos productos o de muebles, yo hacía muebles, madera para los muebles, ¿cierto? Que enviaba para España, solamente podía comerciar con España, no podía comerciar con algún barco de Inglaterra o con algún barco de Portugal o de Francia. No, estaba prohibido también por la ley de la corona. El rey no permitía que yo pudiese comerciar con otros reinos. Por eso que también esto va a traer todo este problema de los piratas, ¿ya? Pero el pirateo, por así decirlo, surge en esta época porque los barcos ingleses, portugueses, franceses, que eran de personas, de piratas, un pirata era una persona que robaba otros barcos para venderlo ilegalmente y con eso ganaba el dinero, ¿ya? Entonces un pirata lo que hacía, por ejemplo, era robar todas las riquezas de los barcos españoles y las llevaba a Inglaterra. Y así vivía un pirata, ¿ya? Hay todo un tema de ideologización entre ellos y cómo ven este tema del no pertenecer a ningún gobierno, pero no vamos a entrar en ese tema, ya no nos incumbe. Para más remate, todo lo que va a traer este clima de piratería y de pobreza, va a venir un fuerte control de parte de los Borbones, que son la familia real de España, sobre las colonias americanas, ¿ya? Y la diferencia entre criollos y peninsulares. Yo creo que esto lo hemos hablado varias veces. Eh, el tema de la diferencia entre un criollo y un peninsular, lo vimos en la clase anterior también, ¿se acuerdan? Que el peninsular de cierta forma era un español nacido en España, que venía desde España a gobernar en América. En cambio, un criollo era hijo de papá y mamá española, pero él había nacido acá en Chile, ¿cierto? Y ese criollo no podía acceder a los cargos públicos más grandes, como gobernador, como capitán o virrey, etcétera. Entonces, esto va a jugar en contra de la misma corona porque por este afán de mantener una lealtad va a empezar también a crear un sentimiento de mejor dicho, un resentimiento por parte de los criollos, ¿ya? Los criollos van a empezar a sentir que ellos tienen derecho a gobernar porque ellos son nacidos en esta tierra, en América, ¿ya? Entonces van a empezar a sentir, ojo lo que estoy diciendo, que ellos tienen más derecho a gobernar en América porque ellos nacen en América, no un español, ya no un alguien que viene desde Europa a gobernar en América. ¿Van entendiendo cómo nace esta idea de independencia? Nace desde eso. Y nace desde las clases altas, muchachos, porque los criollos no son gente pobre, ¿ya? Los criollos son descendientes de españoles que poseen grandes porciones de tierra, que son grandes comerciantes, ¿ya? En el fondo van a tener esta ideología de amar a su tierra y de querer independizarse, pero también tiene por detrás todo un tema comercial, ¿ya? Que muchos van a querer comerciar con otros países porque eh,
el monopolio le hace muy mal a la economía, ¿ya? El monopolio, ¿qué provoca un monopolio? Que si tú tienes solamente a una persona que vender, esa persona que te compra cosas, establece los precios, establece los impuestos, y en el fondo no hay ganancias para ti. En cambio, si hay una competencia donde hay varios compradores, eso favorece a los comerciantes, porque ahí van, de cierta forma, yo soy el que establece el precio. Esto es netamente tema económico, muchachos, ¿ya? Por ejemplo, un monopolio quiere decir lo siguiente. Eh, ustedes, por ejemplo, yo soy la corona, yo soy el rey de España, y ustedes son criollos, ¿ya? Que cada uno tiene su tierra, por ejemplo, y también hay otros profes, los otros profes son otros países, ¿ya? Y usted quiere comerciar y vender sus cosas a otros profesores, ¿ya? Pero solamente puede conmigo, porque eso es el monopolio, esa es la ley que yo establezco, ¿ya? Entonces, ahí eso es lo que pasa. Entonces, si solamente puede comerciar conmigo, yo puedo establecer el precio, puedo decir, no, yo no quiero comprarte ese precio porque es muy caro. Pero ¿cómo? Si esto no es así. No, pero es que si el único que puede comerciar contigo soy yo, así que tienes que venderme eso a ese precio. Y eso pasaba, ¿ya? Entonces genera este descontento económico, este descontento político y este descontento ideológico por parte de los criollos. La independencia no nace desde las clases bajas, no nace desde los mestizos ni desde el indígena oprimido, es una independencia netamente aristocrática, ¿ya? Aquí dice claramente, el inicio del sentimiento americanista y nacionalista, ¿ya? ¿Cómo influye la ideología en este tema? Esto es bastante interesante. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo dije que en Europa también va a ser parecido lo que pasa? Y de cierta forma, fíjense que esto es súper raro porque Profesor, hay un... Dígame, lo escucho. ¿hay que escribir eso? Esto, Sí. donde, mire, donde en realidad lo que debería escribir es el tema del, donde dice Rousseau, deberían escribir, y donde dice Montesquieu, que son los últimos dos, ¿ya? Los voy a ir explicando uno por uno, pero para que los vayan copiando mientras tanto. Ya. Bien, Profe, dígame. ¿cuándo vamos a aprender algo nórdico? No todavía, no todavía. Bien, atención por favor. La influencia de la ilustración. ¿Se acuerdan que yo dije que en Europa también había un clima de descontento por todo este tema de la guerra y de la pobreza que se estaba generando en Europa? Porque en el fondo los reyes mandaban ejércitos para allá, mandaban ejércitos para acá, y esos ejércitos salen plata, pues, chiquillos. Y esa plata se pagaba con el oro de América. Entonces, va a pasar que ya van a tener que expandirse y controlar tanto territorio que no van a poder financiar todos esos ejércitos, esos capitanes, esas conquistas, las rutas comerciales, es un montón de cosas donde se gasta la plata, mientras que teníamos la gente en el campo trabajando día y noche, trabajando de sol a sol, como se dice, ¿cierto? Y muriendo de hambre. Entonces, todo ese tema va a empezar a jugar en contra internamente en ellos. Y nace en esta ideología que se llama la ilustración. Es una corriente ideológica que postula que el rey no debe tener el poder absoluto. Recordemos que el rey era el que poseía todo el poder. eh, y esto lo vimos el año pasado cuando vimos igualdad de derechos ante la ley, ¿se acuerdan? Yo ponía el ejemplo que antiguamente los reyes representaban el Estado, representaban el Parlamento y también los jueces. Él era la ley, la política y todo, ¿cierto? Administraba todo. Entonces, van a surgir distintos filósofos y autores que van a proponer cambios en ideas políticas y van a proponer simplemente formas de gobernar, ¿ya? Estas formas de gobernar van a ser la base de lo que hoy vendría siendo todo el tema del derecho político, de la democracia actual,
de la república actual, de todo lo que es la política contemporánea, nace en esta época, ¿ya? Con la independencia de América, con la independencia de Estados Unidos y con la Revolución Francesa, nace todo lo que es la época actual. O sea, ya nos estamos acercando al presente bastante, y es porque estamos hablando aproximadamente de hace 250 años, no más, chiquillos. Y yo sé que deben estar pensando, bueno, 250 años igual es harto, pero cuando hablamos de historia, 250 años es poquísimo. Recordemos que, no sé si yo esto lo he comentado en clase, pero siempre lo digo muchas veces, que la historia es de procesos, y a veces, muchas veces esos procesos nosotros ni siquiera los alcanzamos a vivir completamente. Sin ir más lejos, lo que viene ahora, que es todo este tema del plebiscito y la nueva constitución y de que se van a hacer nuevas leyes y todo, probablemente nosotros veamos los frutos de todo esto en 30 años más, aproximadamente, que es lo que se demoraría en implementarse todo y que todo ande a una nueva marcha, etcétera. Ahí recién podríamos sacar cuenta y decir, oye, estuvo bueno hacer una nueva constitución, o decir, ¿sabéis qué? En realidad, yo la embarrá. Por eso digo que en la historia no siempre las cosas van a otro ritmo, en general, ¿ya? Nosotros vivimos muy poco para notar todos esos cambios. Bien, dentro de esas ideas que surgen sobre la gobernación popular, va a estar Voltaire, ¿ya? Que crea el diccionario filosófico. ¿De qué habla este diccionario filosófico? Del predominio de la razón y la crítica del antiguo régimen, ya, además de la tolerancia religiosa. Esto es un manifiesto netamente social, ya que habla un poco del tema de que no, es como el primer hombre, el primer autor que habla un poco del tema de la discriminación y de la tolerancia, ¿ya? De entender que en realidad hay distintas costumbres, distintas culturas, y que en el fondo no se puede imponer eso a la hora de establecer una sociedad, ¿ya? La crítica al antiguo régimen también habla de eso. El antiguo régimen es un régimen que se establece de acuerdo a castas. ¿Qué quiere decir las castas? De acuerdo a tu familia. Hay privilegiados y no privilegiados. Lo vimos en la clase anterior en América y también pasa en Europa. Están los nobles, ¿cierto? Que eran los que poseían la tierra, y el clero, que eran los grandes sacerdotes, digamos, arzobispos, cardenales, el papa, ¿cierto? Que eran estos príncipes de la iglesia y también los príncipes de los países, que en el fondo ellos tenían el privilegio de cobrar impuestos, y que porque poseían las tierras que el Estado llano, o mejor dicho, el tercer Estado, trabajaba, ¿ya? El campesino no poseía la tierra, el campesino trabajaba la tierra de un señor. Entonces el campesino nunca iba a transformarse en señor, ¿cierto? Y el señor nunca iba a llegar a ser un campesino, porque tenía este tema de la sangre, ¿ya? Mi herencia me daba el privilegio. Y esa es la crítica al antiguo régimen, que en el fondo no pueden haber privilegios de esa forma, porque en el fondo todos somos iguales desde que nacemos, ¿cierto? Todos tenemos las mismas posibilidades, derechos y deberes, pero en esta época, según el que yo lo he repetido todas las clases, en esta época esa idea de los derechos humanos no existe todavía. Se va a crear con toda esta corriente ideológica. ¿Alguien por ahí quería hablar? Tomás, activa tu micrófono. Yo, profe, le quiero hacer una pregunta. Dígame. Que si usted, de que siga con esto, ¿usted podría esperar un poco, porfa, para no perderme de esto? Ya, Porfa. bueno, no sé, pues, apúrese, no sé por qué me interrumpe para decirme eso. No. Siga nomás. Bien. Rousseau, que es uno de los más importantes que aporta este tema ideológico, es el que postula en el contrato social la igualdad de derechos, ¿ya? Ojo con lo que estoy hablando, igualdad de derechos. Todos somos iguales ante la ley. Nadie está sobre cualquier otra persona, todos tenemos los mismos derechos. Esto lo hablamos el año pasado, ¿cierto? Y a principio de año también vimos esta materia. Él postula esta idea de la constitución. Es primera vez que vemos este tema, hablamos de una constitución y de la soberanía popular, ¿ya?
que en el fondo era esta idea de que el poder recae en el pueblo y el pueblo elige sus representantes y que todos eran iguales ante la ley y esa ley tenía que estar resguardada en la Constitución. Y después está Montesquieu, que postula en el espíritu de las leyes la división de los poderes del Estado. Es decir, dividir las funciones del rey en tres partes: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Ya? Digo, El la rey Constitución era un antiguamente libro, ¿verdad? tenía todo el poder. ¿Quién dijo algo? Yo, Escucho. la sociedad del suelo. Dígame. Yo, la Constitución era un libro, ¿verdad? La Constitución es un librito, efectivamente es un documento donde están escritas todas las leyes de nuestro país, ¿ya? La actual Constitución se hizo en 1980, ¿ya? Y es la que se quiere cambiar a través del plebiscito que se va a hacer en octubre, idealmente. La Constitución, todos los países actuales, democráticos y republicanos, por así decirlo, tienen una Constitución. En esa Constitución están escritas todas las leyes, son las reglas de todo el país, digamos, ¿ya? Ahí está escrito que usted tiene sus derechos y sus deberes, y también está escrita las leyes que no puede romper, las leyes que se deben cumplir, y todo lo legal está escrito ahí. ¿Me entiende? Gato soy un Es maestro. un documento muy importante. Bien. Después está Montesquieu, como decía, que proponía este tema de la división de los poderes del Estado. Antiguamente el rey era el que administraba el país, era el que creaba las leyes y era el que también imponía la ley. Hoy en día tenemos tres organismos distintos que hacen estas cosas. ¿Quién administra el país? El presidente y sus ministros, ¿cierto? Luego está el Parlamento, que en este caso en Chile vendría siendo el Congreso Nacional, con diputados y senadores, y después vendría siendo el tribunal o tribunales, ¿cierto? La Corte Suprema acá en Chile que propone o impone la ley, las policías que la fiscalizan también. Entonces, se divide este poder del rey en tres partes, estos tres pilares que sostienen la democracia, por así decirlo. Ay, me puse poético. Bien. Toda esta ideología va a traer ciertos hechos en América que van a influir bastante en los criollos, porque los criollos van a decir, oye, mira lo que pasó en Estados Unidos, mira lo que pasó en Francia, y mira lo que pasó en Haití. ¿Qué pasó? No, mira, que la gente se aburrió de todo este abuso de los reyes y, se hicieron una revolución y ahora son independientes. ¿Cómo sé que Estados Unidos ya no es de Inglaterra? No, pues así hablaban acá en Chile, así mismo. Oye, ¿y en Francia qué pasó? No, los franceses se tomaron la Bastilla, se aburrieron del rey también porque le subió el impuesto y ya no tenían plata ni para comer, estaban muertos de hambre, entonces llegaron hasta matarlo. Ah, mataron al rey, mataron al rey. Y en Haití ni te cuento. En Haití los esclavos negros se aburrieron de los malos tratos de los blancos y los mataron a todos. Y los empalaron en la playa, a todos, por la orilla de la playa, uno por uno empalados, hombres, mujeres y niños. ¿En serio? Sí, de verdad. Y esas cosas van a influir mucho en este tema de tener la idea de tomar las riendas de su propio país, ¿cierto? Vicente, te escucho. Profe, ¿eso se escribe? ¿Quiero empalar? Sí. Yo Empalar me es acabo de cuando traumar. entierran una lanza desde la parte baja de tu cuerpo hasta arriba. Y te sientan en una lanza, por así decirlo. ¿Desde los pies? No, desde el trasero, digamos. Yo me acabo de traumar. Es que era una forma de asustar precisamente. Sí, se escribe eso, escríbanlo. Es súper importante tener esas fechas siempre grabadas en la mente. No lo que le asustaban cortando los dedos y la nariz. No, eso es cuando vemos el tema de la guerra de Arauco, se hacía eso con los indígenas. Pero esto no tiene nada que ver con esto.
Profe, ¿cuál de las dos fechas? ¿La de arriba o la de Todas, abajo? las tres. Ya, eso, ¿verdad? Eso sí se escribe, ¿verdad? Sí, se escribe todo eso. Ah, Si ok. quieren, si quieren dibujan el cuadro también. No, mentira. Recuerden que esto queda grabado, chiquillos, después también pueden recurrir, pero esto lo escriben en su cuaderno las fechas. Bien, No, hablemos un yo no poco de puedo ver cada una. nada. Hablemos un poco de cada una. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No puedo. No veo el PPT. Puede ser que lo haya minimizado. Revise abajo en la barra de tarea, en el Zoom haga clic para que vuelva a surgir la presentación. Profesor, Dígame, Profesor, tengo una pregunta. Ahora sí. lo escucho. ¿Qué le creo que una revuelta como ¿Cómo se va? No te escucho muy bien, habla más fuerte, por favor. cómo lo hicieron como una revuelta? Se Eso pusieron voy a hablar, pues voy a hablar de cada una. Voy a hablar de cada una de esta instancia. Pónganme atención. Digo que tenía que escribir. profe, Todo eso, profe, todo lo que sale. Bien, la influencia de la profesor, independencia de Estados Unidos. En Estados Unidos se va a vivir un proceso parecido al de Chile, ¿ya? Lo que va a pasar es que va a llegar un momento en que Estados Unidos producía productos agrícolas para Inglaterra, ¿ya? Y también lo que hacía era comerciaba de cierta forma el té que se producía en la India con Inglaterra. En Inglaterra va a empezar a vivir una crisis económica importante y le va a subir el impuesto al té en Estados Unidos. Fíjese lo que estoy diciendo, al té. Y eso va a aburrir de cierta forma a los comerciantes estadounidenses y van a un día botar todas las cajas de té al mar, que van a ser aproximadamente como 3.000 kilos, 3 toneladas, o entre 3 y 6 toneladas de té. Eso El va a motivo, hartar obviamente a la corona inglesa y va a empezar todo este tema de la guerra de la independencia, ¿ya? Y ahí profe, ahí juega un rol clave lo que es George Washington, ¿cierto? Que profe, es su libertador. Eh, Eso pasa en Estados Unidos, que es parecido a lo que va a pasar en Chile, ¿ya? En cuanto a Francia, también es parecido porque el rey de Francia, que estaba en las guerras constantemente, no encontró nada mejor que subirle el impuesto a la harina, ¿ya? Con la que la gente pobre mayoritariamente comía el pan. Una persona pobre en Francia en aquella época no comía carne casi nunca, comían verduras y pan, ya la carne era un lujo para los que en el fondo eran los privilegiados, ¿ya? Entonces sube el impuesto a la harina y eso va a colmar la paciencia de los comerciantes y también de la gente del campo, los más pobres, y va a ocurrir el tema de la Revolución Francesa, que pone en jaque rápidamente al rey porque ellos se toman la cárcel donde también guardaban las armas. Entonces, de esa forma se forma toda una revuelta que el rey termina huyendo de Francia, después lo capturan igual y le cortan la cabeza, ¿ya? Todo esto va a dar paso, tanto en Estados Unidos como en Francia, va a dar paso a nuevos regímenes republicanos, donde ya no existe la figura del rey. En Francia es lógico, porque no existe la figura son muy violentos. y establecen todo este sistema político que existe hoy, ¿ya? Con los tres poderes del Estado, con la igualdad de derechos y todo eso. En cambio, en Haití va a ser un poco distinto, en el sistema de que en Haití la independencia de Haití es una revuelta popular, netamente popular, ya así, netamente de las masas, en el sentido de que Haití no tampoco, nunca Haití fue considerado como un país, sino que más bien era una cosa donde se explotaba mucho la tierra. En Haití se da el azúcar, el algodón, se da mucho, y ahí tenían grandes porciones de campo donde explotaban día y noche también al pueblo afroamericano, que a esta altura de indígena no quedaba nada, solamente afroamericanos traídos desde África, ¿cierto? Esclavos, ¿ya? El abuso era tal que un día los negros se van a rebelar, ¿ya?
contra los blancos y van a matar absolutamente todas las personas que fueran blancas, a todos los franceses y unos pocos españoles. Haití es una isla en general, ya, una isla grande, donde está República Dominicana y donde está Haití, que se divide en dos. Y había una porción gobernada por españoles, que era la porción donde había más centralidad política, porque España también era más centrada en el tema político, del dominio político. En cambio, Francia se dedicaba netamente a explotar recursos, ¿ya? Explotar recursos, explotar recursos, explotar recursos. Entonces, en la parte francesa era muy precaria y se maltrataba mucho a los esclavos, a los esclavos afroamericanos, ¿ya? Y eso va a provocar que se genere toda esta revuelta. Y lo que van a hacer los negros va a ser empalar a todas las personas a la orilla de la playa, para que cuando volvieran a venir franceses se encontraran este lindo paisaje, ¿ya? Y vieran que Yo, ahora Haití Pero lo gobernaban ellos. profesor, Dígame. profe, ¿qué pasa si tú no tenías nada que ver en eso? Igual te mataban si eras de color blanco. Muchas veces, o sea, en Haití va a pasar eso, como dije yo, y esto es real, mataron hombres, mujeres y niños, a todos, a todos, a todos. Hombres, mujeres, niños, ancianos, a todos, ¿ya? Es rabia es rabia desbordada, yo no estoy diciendo que sea bueno, ¿ya? Obviamente ahí murió gente inocente, empezando por los niños, ¿ya? Eh, es lógico que no tiene nada de bueno, pero a lo que voy yo es que hay que entender los fenómenos de la historia como tal, ¿ya? Desde lo crudo que son también, porque en el fondo de eso se trata aprender historia, de entender a los extremos que hemos llegado como humanidad en el pasado y valorarlo en el sentido de saber si y tomar, entender los riesgos de a dónde vamos y a los errores que no podemos volver a cometer, ¿ya? ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo dije que este tema de la colonia, de dividir la sociedad en estamentos de raza, de piel, fue lo que gestó lo que hoy en día es el racismo, la discriminación y todo eso? Eh, es por esto, po, es por eso. También hay que entender la historia como eso, como un manual de cosas que no se tienen que hacer también. Hay cosas en la historia y muchas veces en el colegio se le da el enfoque a la historia como de, chiquillo, aprendan lo bueno del pasado. Aquí nació esto, que fue súper útil. Por ejemplo, yo podría decir, y lo hablamos recién, de que en esta época también surgió todo este tema de la igualdad ante la ley, de los derechos, pero detrás de eso también hubo revolución, hubo muerte, hubo gente que se aburrió y peleó por esas cosas. ¿Se entiende? Así es la historia, así está escrita. Esto ya pasó. Por eso es que tenemos que aprender de eso, para no caer en lo mismo otra vez y quizás llegar y mejorar desde otros puntos de vista, por otros caminos, sin tener que matar o morir, o que tenga que morir tanta gente. yo, Dígame. a la gente como que cuando le cortaban los dedos, ¿se lo cortaban vivos o lo cortaban muerto? Sí, muchas veces cortarte un dedo se te hacía como castigo a los ladrones, a los indígenas, se les hacía, aunque se le hacía mal a los ladrones por el tema de que si no tenías dedos no iba a poder volver a robar, ¿ya? A un indígena por lo general se le cortaba la oreja o la nariz, ¿ya? A las mujeres se le cortaban los pechos, por ejemplo, para que no pudieran volver a amamantar, ¿ya? De esa forma se exterminó lentamente a todo lo que fue la raza indígena. Nosotros tenemos que darnos con una piedra en el pecho, que aún tenemos gente que desciende directamente de los mapuches, ¿ya? Porque Chile no solamente eran mapuches, chiquillos. Habían diaguita, aymara, en el sur habían cahuéscar, yaganes, onas, que son pueblos originarios que desaparecieron por el exterminio extranjero. Y con todas estas técnicas, ¿cierto? En general. Bien, ¿Eso se escribe? esto sí se escribe. Aquí entramos netamente en territorio chileno, chiquillos. Causas de la independencia en Chile. Invasión a España. Causa del proceso de independencia. Esto va a jugar, la historia, chiquillos, es como
un montón de ramas de un árbol que a veces chocan entre sí y pasan cosas que hacen que nazcan otra rama de la historia y cosas así. Porque la Revolución Francesa va a tener mucho que ver con la independencia de nosotros, no solo como inspiración del movimiento, no solo de decir, oye, qué bacán los franceses lo que hicieron de mandar al rey a la punta del cerro y chao, y ahora son independientes, hicieron una república democrática y votan para todo. Eso fue un poco sí y un poco no, ¿ya? Porque Francia, después de la muerte del rey, va a entrar en un proceso de crisis también, pues. No es llegar y cambiarse de estructura política, entonces va a vivir un momento en que sí, que no, que hagamos esto, pero hagamos esto otro, pongamos un rey provisional, pero no, mejor que no, pongamos un congreso y van a estar ahí discutiendo en un proceso de reordenamiento, ¿ya? Que es natural, es normal, chiquillos. Todos los países lo van a vivir en esta época. Chile también va a pasar por eso después de que se independiza. Dentro de este proceso de ordenamiento en Francia va a surgir la figura de Napoleón Bonaparte, que Napoleón va a ser un dictador francés, que dentro de esta crisis se autodeclara gobernador de Francia, y Napoleón estaba un poquito chaladito, en el sentido de que él tenía una obsesión con gobernar toda Europa. Él pensaba que Francia debía volver a restablecer el dominio terrenal que tenía durante la época medieval. Y, o sea, volver a entablar el Sacro Imperio Romano Germano, ¿ya? Entonces, en Pero, esa profesor, búsqueda, Napoleón se va a agarrar con varios países, eh, entre eso Portugal, ¿ya? Y para llegar a invadir a Portugal tenía que pasar por España. Entonces, va a pasar lo siguiente, que Napoleón, que no tenía nada que ver con España hasta ese entonces, le va a pedir permiso al rey, en ese tiempo Fernando VII, ¿ya? Y le va a decir a don Fernando que si podía hacer pasar sus tropas por España hacia Portugal. Y él no tenía nada contra él, yo no tengo nada contra España, señor don Fernando, en lo contrario. Yo voy por Portugal, que me tiene chato porque comercia con Inglaterra, y yo quiero puro pelear con Inglaterra. Ya entonces Napoleón está obsesionado con su guerra, ¿ya? Al tiro Alice, de inmediato. Entonces, Napoleón le va a pedir permiso a Fernando y Fernando VII le va a decir, por supuesto, don Napoleón, adelante. Y Napoleón, una vez que ya está en España, va a decir, oye, qué bonito España. Y Napoleón tenía todo el ejército adentro de España, va a decir, ya, ¿sabéis que Fernando VII vamos a hacer una cosa? Préstame tu trono, préstame tu trono y tú te vayas a la cárcel. Y eso hizo. Metió preso al rey y él se tomó España, ¿ya? Esto va a ser clave en América, porque recordemos que el rey es la figura máxima del poder en América, pues chiquillo, acá en Chile, en Perú, en Argentina, en Colombia, Venezuela, Bolivia, todos esos países actuales, ¿cierto? Ahí todo eso lo gobernaba el rey, entonces que el rey estuviera preso significaba que, ¿qué hacemos ahora, po? ¿Qué hacemos ahora si el rey está preso? Entonces iba a surgir todo ese problema, ¿ya? La invasión napoleónica en la península y la pérdida de la legitimidad de la monarquía española. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que va a hacer Napoleón tampoco se va a quedar ahí. Recordemos que Napoleón tenía una misión mucho más importante. Entonces Napoleón se va a ir a Portugal a pelear, ¿cierto? Y ahí ya no nos vamos a meter con Napoleón. Y va a dejar a José Bonaparte, a Pepe, que le van a decir Pepe Botella porque era muy bueno para el copetín. Entonces, acá en América va a pasar lo siguiente, se van a juntar los vecinos en los cabildos, ¿cierto? Acá en el cabildo de Santiago se van a juntar los vecinos de acá de Santiago y van a hablar, oye, pero mira, pusieron otro loco allá en Francia, o sea, en España pusieron a otro loco de rey, que es pariente del Napoleón, y no es nuestro rey, po. Nuestro rey es Fernando. ¿Qué hacemos nosotros? Y por ahí van a haber algunos que digan, independicémonos. Y otros van a decir, no, ¿cómo se te ocurre? Nosotros somos leales al rey. Y eso va a pasar, chiquillos, va a pasar el 18 de septiembre de 1810,
que va a ser la primera Junta Nacional de Gobierno. Y ahí se va a discutir sobre qué se hacía sobre este tema. Por eso es que se celebra el 18 de septiembre la primera Junta de Gobierno, porque en el fondo había que discutir qué hacíamos ahora en Chile sin el rey, ¿ya? No es la independencia en sí, sino que, como por decir de cierta forma, el nacimiento de la patria, el nacimiento de esta organización independiente. Pero que esa organización independiente en un comienzo, lo único que va a hacer, ¿cómo se llama? A darle la legitimidad al rey. Y en el fondo lo que va a pasar acá en América va a ser que van a decir, ya, sí, nosotros somos leales al rey, ya, nosotros somos leales al rey. Van a decir de cierta forma, esperemos que el rey vuelva, mientras tanto nosotros gobernamos aquí en una junta de gobierno. Y en esa junta de gobierno estuvo metido José Miguel Carrera. Pero lo quiero adelantar un poco porque es el video que vamos a ver a continuación. ¿Ya, muchachos? Esperemos un poquito. Y ahí